eso de la bronca. Segunda media hora del programa y todo lo que uno sigue escuchando se queda sorprendido y de verdad qué triste es que no se sepa manejar el poder. El poder es una maravillosa arma que puede estar llena de luz o el peor de los garrotes que puede lastimar. Bueno, decíamos que esta fotografía que tenemos en el fondo es infinitamente simbólica. Una mujer de mediana edad con una mujer joven, una mujer del oriente con una mujer del occidente, una mujer, podríamos decir guaraní con una mujer aymara, pero dos mujeres, una mujer Eva, ¿no es cierto?, que también significa como un inicio, como un nuevo comienzo, y que nada es casual. Dos mujeres que aceleradamente han logrado que hoy día estemos como estamos. ¿Y cuáles son las lecciones? Terminé con cuál de los dos, creo que terminé contigo. ¿Cuáles son las lecciones que has encontrado, Williams, en todo este periodo? No, son pues... tiene que servirnos este periodo de confrontación que hemos tenido para reflexionar muchas cosas. ¿Qué hemos aprendido? Bueno, primero veamos de cómo se fractura todo esto. Viene desde el 21F, la rabia cargada de muchos ciudadanos, los jóvenes que ven vulnerado por primera vez su voto cuando van a un referéndum. Y la segunda, este 20 de octubre, donde se roba descaradamente el voto. Es decir, los jóvenes entre 20, 18 y 22 años han comenzado a ser manoseados en su voto. Son los jóvenes que salen a reclamar, ¿no? Claro, podríamos haberlos desanimado de la democracia para toda la vida. Es que es peligroso esa señal. ¿No es cierto? O sea, desacreditas el sistema político y después primero generas el tema de ausencia de votantes y después viene la anomia del Estado donde siempre te desconocen. Y entonces solamente con la ausencia de votantes concienza una élite que se puede estar dando un pasanaco como pasó en el ayer, digamos. Tenemos una democracia que se ha revitalizado. Este 20 de octubre fue mucha gente, ¿no? Pero la lección aprendida, Verónica, la lección aprendida, yo creo que nosotros tenemos que vernos y realmente cuestionarnos y reflexionar en qué país y en qué sociedad estamos viviendo. Esos odios profundos que irresponsablemente ha sacado Evo Morales y García Linera tienen un antecedente nefasto con el tema de la división entre la aymara, el quechua contra el citadino o al que le dicen cara. Yo creo que eso hemos superado desde la Asamblea Constituyente. No deberíamos haber removido esos fantasmas y temores que lo ha hecho Evo Morales y que han respondido, pero fanáticamente algunos sectores. Bueno, pero de ambos lados también. No, por supuesto, no estoy diciendo... Es solo lado no, el que... Los dos podemos ver que hemos tenido una suerte de confrontación. O sea, en realidad esta es una rencilla que no se había curado. No se ha curado. Yo siempre he pensado que esto había sido como aplacado temporalmente, pero que en el fondo apenas se dio un chispazo, se volvió a activar y fuimos víctimas, desgraciadamente. Y eso, no estoy de acuerdo. Yo creo que sí es algo que se ha curado. Creo que el proceso constituyente ha sido un ritual de sanación y de reconstitución del país. Después ya el proceso constituyente fue un poco manipulado, se llevaron esa constitución consensuada en Sucre a Oruro y le cambiaron unas palabras. Por ejemplo, en Sucre se consensuó, para que tengas una idea, unánimemente en la Asamblea Constituyente que Bolivia se llame República Plurinacional de Bolivia. Ese es el nombre original. 100% consensuado. Así como, por ejemplo, los indígenas habían indígenas que de tierras bajas decían, yo soy indígena. No, ¿cómo vas a decir que eres indígena? Eres originario. Los aymaras somos originarios. Bueno, usted es originario, pero yo me considero indígena. Yo soy orgulloso de ser indígena, decía el de tierras bajas. Y los de Cochabamba, los quechuas decían, yo soy campesino, porque son fruto de la revolución del 52. Claro. Yo no soy ni indígena ni originario, yo soy campesino. Entonces, de esa discusión sale un acuerdo de llamarse indígena, originario, campesino. Y ahora cuando nos referimos a todo ese grupo, llamamos indígena, originario, campesino, que es un proceso de consenso, de ritual, de conversación, de convivencia pacífica del país entero en la Asamblea Constituyente. En esa misma lógica salió República Plurinacional de Bolivia. No es ni república solamente, ni no, es todo conjuntamente. Se manipularon, al estilo que hemos visto con las elecciones, el fraude, se manipuló el proceso constituyente en el último minuto y se sacaron cosas que son una impostura, ¿no? Pero el ritual de reconciliación del país ya viene, son 37 años de reconciliación democrática. Evo Morales no es presidente por ser indígena, es porque ser indígena ya no es un factor de discriminación en Bolivia y puede candidatar a la presidencia y ganar las elecciones porque los bolivianos no discriminamos por eso.
Eso es una conquista de los 37 años de democracia. Los bolivianos no nos matamos por temas étnicos ni por temas... durante los últimos 12 años han querido polarizarnos y hacernos creer que nosotros estamos divididos racialmente. Ya hemos superado, los jóvenes no se creen toda esa lógica de la división racial, del indio y el cara, no se lo creen. Hay unos grupos minoritarios muy pequeños en Bolivia que te hacen pensar que eso es así. Pero yo te puedo asegurar con convicción absoluta que eso es minoritario y muy ruidoso. Y que lo mayoritario, lo concertador, lo conciliador, lo democrático, lo no racista, lo incluyente, es abrumadoramente mayoritario, pero es silenciosa. Es como los besos y los abrazos, nadie los escucha, pero los puñetes y los gritos los escucha todo el mundo. Hay millones de besos y abrazos por cada puñete. Qué bonito. ¿No? Ya. Y lo mismo pasa en la realidad. Entonces, ¿qué ha pasado en estos últimos días? Un grupo de violentos y de agitadores ha ido a un barrio, por ejemplo, a las laderas donde ganaba el MAS, y les ha dicho, somos de Camacho y vamos a quemar tu casa, y quemaban alguna casa o hacían algún destrozo. Entonces, al día siguiente, la gente indignada decía, me voy a vengar. Y esos violentos, que eran pocos, reclutaban gente genuinamente indignada para ir a atacar a los que supuestamente los estaban atacando. Esos mismos iban a otro barrio. Un juego de terrorismo, ¿no? Esos mismos iban a otro barrio y decían, somos del MAS y vamos a acabar con tu casa. Tal. Gente genuinamente indignada se levantaba y decía, me voy a ir a defender. Entonces, estos grupos aislados, violentos y manipuladores hacían que personas genuinamente democráticas, no pagadas, etcétera, se peleen por algo que pensaban que era real. Entonces, cuando se fue desinflando decir que estos tipos tienen razón y que somos racistas y que somos violentos por unos cuantos pelagatos es irresponsable. Yo creo que tenemos que decirle al país lo que ha pasado literalmente y ser conscientes de que hay una minoría en este país racista, hay una minoría muy pequeña en este país excluyente que no ha entendido lo que ha pasado, y a ellos, si a ti te hacen racismo y te hacen dar miedo, denúncialos de un lado y del otro. Son una minoría. La mayoría de este país, y sobre todo la gran mayoría joven de este país, es incluyente, no es racista, cree en las personas que valen por lo que hacen y no por tu color de piel o por tu clase, etcétera, y es un país incluyente. Es mentirnos decir que en Bolivia existe una polarización racista. Es mentira, porque no es esto el fruto de un gobierno, bueno, y si es el fruto de 37 años de democracia. Digamos que me voy a quedar con un concepto que describe absolutamente todo. Si fuésemos racistas, don Evo Morales no hubiera ganado en un momento con más del 60%. No sería, ¿cierto? Pero además no una sería. cosa, Verónica. Okay. En esa situación yo más o menos me refiero a la reflexión porque yo vengo de Camacho. Yo de sé la provincia de claro, Camacho. yo me he criado no de Camacho, del Camacho, no, sino de la provincia. Y yo de Camacho. soy justamente del lado de una comunidad y tengo las costumbres de lo que mi padre me ha criado ahí, los comunarios y todos. Sin embargo, ya en la Asamblea Constituyente discutimos. Si yo he estado en la Asamblea Constituyente, he estado como asesor con la magia del SIDO y sé esta composición del indígena, originario y campesino. Indígena, los de tierras bajas, originarios, los de tierras altas. Esa fusión. Y el campesino, la condición socioeconómica, pero que se integra, digamos, para evitar. En estas circunstancias, ¿qué es lo que hace Evo Morales y García Linera? Especialmente Evo Morales, ¿no? Llaman a decir, están despreciando el voto de los indígenas. Entonces ya te están diciendo, te están menospreciando, claro, no por el voto solamente. Pero el juego de la huipala ha sido lo mismo. Sino porque te están diciendo que tú eres menos que la gente de la ciudad. A eso han alentado irresponsablemente, cuando no se dan cuenta que los hijos del campo están en la ciudad estudiando, trabajando, sino que somos varios como mi persona. Y que fines de semana me voy con mi papá, mi mamá, mis tíos en Ocola, en el lago, y estoy con ellos comiendo. ¿No se dieron cuenta que este país es altamente mestizo, que tiene una situación de relaciones de convivencia, y que aquí se aplica una cosa, y que creo que Evo Morales y García Linera nunca lo comprendieron, la filosofía indígena de la complementariedad de opuestos. Es muy diferente a lo que Linera manejaba de amigo-enemigo, o sea, o estás conmigo o estás contra mí. Siempre lo escuché a Evo Morales o García Linera, ¿no? Y hay que eliminarlo al enemigo. El enemigo era el contrario político y no era el que con él podías complementarte. Esta ley cuando sale, ¿qué es esto? Es la complementación. Bueno, es que la foto, ¿no? Desde la foto es la complementariedad. Es la complementación de opuestos, de Bolivia. ¿No? Esto es lo que es Bolivia. Entonces, la complementariedad de opuestos dan el surgimiento de la paz. Es la esperanza que nos da. Entonces, Linera y Evo Morales nunca comprendieron esto por
autoritarismo y la vocación de querer agarrar el poder. Desde los antecedentes violentos de García Linera como terrorista y pasando por los antecedentes violentos de sindicalista de Evo Morales, sin menospreciar la labor de lo que es un sindicato de verdad. En este sentido, ¿qué es lo que tenemos que aprender los bolivianos? Y rescato las palabras del doctor Torres. No puede haber confrontación alguna en base de diferente, de porque eres Camba y yo soy Colla, o que es Chapaco, el otro es chaqueño. O sea, eso tenemos que aprender a superarlo y creo que lo estamos superando, por eso hoy vino las autonomías, ¿no es cierto? Así. Segundo, el tema del color o de la raza, eso ya es extemporáneo hablar. Por eso la Constitución te dice, se reconoce las lenguas indígenas, originarias, campesinas, y es plurinacional, y es cierto, es la república plurinacional. Solamente que Álvaro detestaba la palabra república porque venía del pensamiento liberal. ¿No? Pero son sus imposturas de García Linera, que nunca he entendido la filosofía de lo que es el constitucionalismo. Nos guste o no nos guste, y esto es un tema que lo he trabajado durante mucho tiempo, nosotros necesitamos una identidad colectiva, porque mientras no fortalezcamos una sola identidad colectiva de boliviano, vamos a seguir jugando a esto de que de acá, de allá, y creo que eso nos ha hecho muchísima falta. Sí, por favor. No necesitamos, tenemos una identidad colectiva. Esta identidad colectiva que se ha construido en 37 años de democracia. Esto simboliza no solamente la unión de Occidente y Oriente, sino la reconciliación de un país, sino también el tema matriarcal y patriarcal que también se maneja de forma maniquea. Son dos mujeres en un país que es principalmente matriarcal, donde las mujeres son las que resuelven los conflictos y cargan los problemas de esta sociedad y los resuelven más que ningún hombre, las que han resuelto el problema político de este país. Los jóvenes no entienden eso de patriarcal y matriarcal. Es un discurso de los viejos del siglo XX, de las feministas del siglo XX, que creen que en este mundo hay que acabar con el patriarcado. Ya no existe el patriarcado. Este es el ejemplo que no existe. El patriarcado es un tema político que se maneja. El matriarcado es parte de la naturaleza boliviana. Los jóvenes de este país no entienden eso de izquierda, ni de derecha, ni de indio, ni de cara, ni de, ¿sabes qué? El Estado patriarcal versus el Estado matriarcal. No entienden. Para ellos el mundo es igualitario, han crecido en una sociedad igual, viven en una sociedad igual y les ofende y los revela que se manipulen esas cosas. Y es por eso que ellos, rebelados, indignados, han salido a luchar por esta realidad. Y lo que han hecho los jóvenes es esto, poner en evidencia lo que Bolivia realmente es. Es un país matriarcal y patriarcal al mismo tiempo, que está superándose cada vez más y lo hace en paz, no lo hace con violencia. A pesar de lo que los quieren asusar y confrontar, no resuelve los temas con violencia, los resuelve en paz. Es una conquista de todos los bolivianos. Esto lo hemos hecho absolutamente todos. Y los que no somos jóvenes, orgullosos porque son nuestros hijos, a los que los hemos criado nosotros con los valores de este país, que hemos criado esos jóvenes que hoy día lideran este país. Entonces, los jóvenes son el resultado del orgullo de los padres que hoy día tenemos este país. Es una conjugación de todo. Son ellos los protagonistas y los líderes, y los orgullosos somos los padres que hemos creado ese tipo de jóvenes en este país. Bueno, una linda mirada, yo te respeto plenamente, todavía dudo de eso, creo que necesitamos aún eso, probablemente tú has criado así a tus hijos, probablemente muchas familias lo han hecho así, pero lamentablemente existen quiebres en nuestra sociedad que no lo han hecho de esa manera. No es perfecto, no es blanco-negro. Así es. Pero la mayoría de los jóvenes a esto es a lo que tenemos que apuntar, la mayoría. Y eso se debe bastante a estos jóvenes, los millennials, especialmente a los que ya tienen sus 18, 20, 23, 25 años, porque ya han vivido con las redes sociales, que rompen fronteras. Así es. Entonces ya su percepción de la vida, de la política, de la sociedad, del hábito diario, es muy diferente a los que nosotros hemos sido los 90 o los otros de los 80, otros 70, es muy diferente. Eso ha permitido que obviamente el conocimiento, la integración y la relación e intercambio de conocimientos se ha disparado enormemente. Por eso es cuando Evo Morales desafía, les vamos a enseñar que están poniendo sus pititas, sus sillitas, vamos a acercar las ciudades. Y los jóvenes con mayor rabia, con sus escudos, sus cascos. Y muchachas, las mujeres jovencitas, cómo gritaban, nadie se rinde, nadie se cansa. Yo veía, por Dios, estos muchachos están viviendo su revolución
de esta época. Sí, ¿no? Y un joven dijo en un discurso, cuando vino justamente a Depcoque, hizo su cabildo, y vino el cívico de Santa Cruz de Potosí, un joven dijo algo muy bonito: nosotros lo hemos visto de niño entrar a la presidencia, y ahora de jóvenes lo vamos a sacar. Y yo dije, estos están decididos. Evo Morales no calculó esa juventud. No calculó la juventud. Calculó esa Aunque juventud. ¿sabes qué? Había discurso interno de decir, hay que orientarnos a los jóvenes. Y ellos estaban jugando a eso, invitando a gente joven para sus candidatos y todo. Ahora, hablaremos un poco de los caudillos, de estos líderes que hemos tenido. ¿Qué ha pasado? Tú me dabas una pauta un poco. ¿Qué ha pasado con estos caudillos? ¿Qué ha pasado con esta gente que hemos tenido a la cabeza de un país? ¿Qué tenemos que aprender de este proceso caudillista tan fuerte? Yo creo que tenemos que aprender que toda madurez tiene un proceso de aprendizaje. Es decir, tú no puedes esperar que una persona de 50 años, que ya ha pasado por los excesos y por las cosas, tenga la inmadurez de un chico de 18 años que lo que está haciendo es experimentando una realidad. Somos países jóvenes, no somos países viejos. Los países latinoamericanos tenemos 200 años. Los grandes países sofisticados en hacer concertaciones, como Europa, por ejemplo, tienen guerras mundiales por detrás, se han matado y tienen monarquías que han fracasado. Han experimentado el abuso de poder reiteradas veces y a partir de ese agotamiento de sufrimiento han logrado llegar a procesos de consenso como ahora. Entonces somos países jóvenes que estamos aprendiendo a una velocidad extraordinariamente rápida. O sea, lo que podemos lograr hoy día, esta foto, en el tiempo que lo hemos hecho después de tanto poder absoluto en el país, es un milagro, y es un milagro hecho por los jóvenes, y es un milagro hecho por los padres también, porque somos orgullosos de tener esos jóvenes. Existe el caudillismo es algo que se va destronando por eso. La era de la información y el conocimiento sabe que las personas ya no valen solo por ser personas. Si tú mientes, los caudillos generalmente son el fruto de una imagen que se hace desde afuera, pero que en el fondo tiene otra realidad, pero manejan esa imagen y hacen creer a todos que eso existe. Si tú eres en el siglo XXI impostor, si tú eres en el siglo XXI mentiroso, todos se van a enterar. Y los jóvenes saben perfectamente cómo enterarse. Entonces, la posibilidad de caudillos del pasado en esa lógica es prácticamente imposible. El caudillismo está en una decadencia, son los últimos aleteos generacionales del siglo XX que están manteniendo a los caudillos del pasado, y vienen un nuevo escenario de caudillismo, si tú quieres, o de liderazgo, un liderazgo más transparente. Puede generar liderazgo caudillista a partir de la transparencia, de ser genuino, pero se tropieza y dura poco. Ya nadie acepta líderes por mucho tiempo. Entonces, ese concepto caudillista, personalista, etcétera, es más del pasado. Del siglo pasado, ¿no? Exacto. Cierto. No van a poder los jóvenes aguantarte esta lógica diferentes. Personalista, esta lógica que es la persona la que cambia el país. No existe ningún país grande en igualdad y en derechos como Finlandia, Noruega, etcétera, que tú digas, fue tal líder, el caudillo que ha cambiado este país. No, fue una generación, varios. Gente. ¿Cuál es tu aprendizaje dentro de este caudillismo? No, pues que ha sido muy doloroso vivir. Es decir, personalmente lo mío y con la gente que yo he trabajado, he vivido, es una frustración grande y una decepción de lo que pasó con Evo Morales y García Linera. Porque García Linera y Evo Morales llegan con una renovación de discurso, obviamente apuntando y cuestionando a la élite saliente de los neoliberales en su momento, ¿no? Pero ya pasado las circunstancias, vemos que su corrupción, su autoritarismo ha sido peor que los del anterior. Por lo menos los neoliberales en su momento tuvieron la virtud de poner en instituciones a gente calificada. Sí, eran de su militancia, sí, pero eran gente calificada. No, estos, aparte de que eran corruptos, te pusieron a gente incompetente y servil a sus destinos, sino que es pues la reelección de Evo Morales. Pero acá hay un antecedente, que eso yo hablaba contigo, Verónica, y al doctor Torres le transmito. ¿Por qué Evo Morales se comporta de esta forma tan autoritaria? ¿Por qué no nos fijamos, y eso nos cuestionó una persona que dijo, William, deberías fijarte en los antecedentes de Evo Morales? Que primero García Linera venía de una situación de una lectura muy ortodoxa del marxismo, ¿no? Y el tema del estalinismo, es decir, la fuerza. Mi amigo, mi enemigo. Hay que hacer una hegemonía a lo gramsciano de agarrar el Estado e imponer.
tu idea, ¿no? Esa es su concepción de Linera, esa nadie lo van a quitar. Y previo a eso, bueno, ¿no? otros antecedentes. Y otros también. antecedentes de Evo Morales en el sindicato como tal, antes de que sea diputado. ¿Cómo llega a ser sindicalista? ¿Cómo se comportan las elecciones sindicales? ¿Cómo él sabotea muchas situaciones de elecciones entre sus compañeros en las 6 federaciones? ¿Y cómo llega al poder de las 6 federaciones? Hay dirigentes que nos pueden contar, y varios que yo conocí, que cuestionaban a Evo Morales su autoritarismo en el sindicato. Y ahí me decían, William, imagínate, si en el sindicato era así, peor pues en el poder del Estado. ¿No se dieron cuenta ustedes? Claro, no nos dimos cuenta. Nadie se dio cuenta porque estábamos aborreciendo el sistema anterior y la virtud de la democracia lo puso este ciudadano como presidente indígena. Pero ahí la virtud de la democracia también lo va desenmascarando cómo es manejando el poder autoritario, prepotente, la arrogancia, la corrupción, los excesos, la inmoralidad. Ahí tienes a un gobernador que está mareado en un auto del Estado en pleno día. ¿No? Tienes a otro gobernador que, porque es gobernador, levanta la mano impúdicamente a una dama, ¿no? Y tienes a otro entre diputados, ¿no? O senadores. Infinidad de situaciones vergonzosas y diputados y ofensivas, ¿no? Que tenemos a uno totalmente mareado, emborrachado, desnudándose en el aeropuerto Sí, ¿no? Dios Y tenías mío, gente denunciada por violación, gente metida inmoralmente en varias cosas. Entonces, filmados cometiendo abusos en el Senado. Sí, te acuerdas, en Chuquisaca en el Senado, aquí un senador ahí a una cholita, abusando de una cholita. Esas cosas que hemos visto, excesos, ¿no? Y además que se perdían en la nada, ¿no? Porque si tú, todas las sociedades tenemos problemas y cometemos errores y tenemos gente que comete. Si no los castigamos, no avanzamos, porque no aprendemos de los errores. O sea, el avance sucede cuando tú reconoces tus errores y te reinventas a partir de eso para que no pase. Pero si tú cometes errores y excesos de la magnitud que se han cometido y no pasa nada, los vuelves a repetir y los vuelves a repetir. Y se socapa bastante el poder político, ¿no? Entonces, la impunidad. Entonces has desmoralizado, has inmoralizado la función pública, que ser diputado, senador, gobernador, presidente, es pasarte por encima la Constitución, la ley y los buenos valores de nuestra patria. Entre ellos el respeto, la moralidad de tener un comportamiento, por lo menos algo digerible, ¿no es cierto? Yo creo que esto nos ha dejado una lección siguiente: nunca más un poder absoluto a gente que no se tiene un referente, por lo menos, de comportamiento moralmente calificado, ¿no? Pero es que originalmente fue así. A ver, acuérdense, la gente, nuestro pueblo es sabio, nuestro pueblo los eligió a ellos como presidente, vicepresidente, pero luego fue eligiendo a gobernadores diferentes, contrarios, en todos los departamentos. ¿Pero qué fue lo que sucedió? El pueblo dio el equilibrio necesario, dio gobernadores en cada departamento y el presidente ahí vio un equilibrio. Alcaldes también diferentes al gobierno central. ¿Pero qué sucedió? Empezaron a guillotinar en la cabeza, a hacerlo escapar al de Tarija, a quemarle la alcaldía de Cochabamba y al final generar un totalitarismo y una hegemonía enfermiza y al final todo les pertenecía. Y claro, ¿qué puedes hacer en esa situación? Y qué triste que nuestro pueblo no haya reaccionado antes, ¿no? Que hemos dejado concienzudamente pasar hasta llegar a estos límites. Pero es el poder absoluto, ¿no? El poder absoluto embrutece absolutamente. Yo me acuerdo, yo estaba coordinando el proceso constituyente y previa a la elección del 2005, el MAS y Evo Morales estaban de acuerdo en un montón de puntos para garantizar el derecho de las minorías, ¿no? Un montón de puntos. Cuando ganó las elecciones con más del 50%, agarró todo lo que ellos estaban pidiendo y de acuerdo, los tiraron. Ahora ya no es necesario esto, porque ahora somos hegemonía y somos poder. Ya no es necesario esto de las minorías, es todo lo contrario. Vamos a ser más centralistas, vamos a ser más hegemónicos y todo lo que se había discutido sobre los avances autonómicos, el derecho de los gobiernos locales, etcétera, lo desecharon y se pusieron al poder. ¿Por qué? Porque una cosa es cuando discutes, cuando eres una minoría, cuando estás negociando el poder, y otra cosa cuando lo tienes absolutamente. Claro, y no necesitan ni como tú dices, Bolivia era muy sabia, te ponía gobernadores de oposición y un gobierno con harto apoyo a nivel central para que negocien. Claro, ¿no? claro. ¿Y para que nadie tenga el poder absoluto. Exacto. ¿Y qué pasó? Con el referéndum revocatorio ganó Evo y dijo, no tengo nada que negociar, yo tengo mucha legitimidad, y los persiguió y los aniquiló a todos los Ahí demás. está, el bombón se fue escapando porque tenía realmente cuántos procesos.
procesos, el Cosío, de Tarija, Pepe Lucho Cosío, Paredes. pero claro, todos ellos se fueron de esa manera. Lo Ahora, apresaron al de Pando, al Leopoldo Fernández. Claro. Es decir, ahora todos ellos volverán. Se está proponiendo una amnistía, y esto ya para terminar, una amnistía para los exiliados. Así es. A Costas no lo exiliaron ni nada, pero lo tuvieron sumiso. Entonces generaron un pánico colectivo. Terrorismo, ¿no? Por terrorismo el poder, de Estado, ¿no? Y realmente generaron este pánico, y con ese miedo lograron ir copando cada vez más espacios hasta que la gente se cansó, hasta que la gente llegó a un punto que ya no le aguantó más. Y esto no fue el fruto de un momento, es una acumulación de un descontento y un desagravio a todo un proceso y desconocimiento a las normas, a las leyes, al hacer que las leyes funcionan para mí. Si son a mi favor, valen, y si no son a mi favor, no valen, ¿no? Y esa lógica es la que entró en agotamiento, y los jóvenes tuvieron la valentía de liderar ese momento. Y la instrumentalización de la democracia. Cuando la democracia me favorece, la respeto, pero cuando no me favorece, a un lado. Lo del 21F y la Constitución lo mismo, y la ¿no? Constitución, si me sirve y me protege, obviamente la hago respetar, pero si no, lo hago a un lado. Y no, la Constitución debe estar por encima de toda situación Con de esto, interés. sin embargo, hemos hecho como una limpieza de la casa, ¿no? Estas dos mujeres han hecho una lavada de cara de todos, nos han limpiado las lágrimas, nos han arropado y nos han sacado de nuevo adelante para que sigamos haciendo este trabajo. Para mayo, de repente ya tendremos presidente. Creo que hemos reencaminado nuestro país en un mes. Qué capacidad impresionante de los bolivianos. En un mes hemos reorganizado nuestro país y estamos saliendo adelante. Para despedirte en aquella cámara, por favor. Sí, yo quiero decirle a la gente del país que hay gente que simpatiza con el MAS, que tiene miedo de todo lo que está viniendo porque creen que el pasado vuelve. No es posible que el pasado vuelva. A los que juzgan a estas personas que tienen miedo, les digo, ¿cómo se sentirían ustedes si mañana vuelve Morales y con todo su grupo a manejar el país y diciendo que es por la democracia? ¿Ustedes no tendrían miedo, no sentirían miedo qué va a pasar y qué va a manejar? Así se siente la gente que ve lo que está pasando hoy día y que cree que los que están viniendo no es a concertar, sino más bien a vengarse. Este miedo tiene que desaparecer. La minoría de este país piensa con miedo. La mayoría somos concertadores y democráticos. Es un momento de hacer empatía, es un momento de tender la mano y de generar paz y expectativa de paz. Si estás en tu barrio, habla con tu vecino, dile que tú eres parte de su futuro en cualquier barrio donde estés. Esa es la responsabilidad de todos. No es responsabilidad de los gobernantes, es responsabilidad de nosotros generar paz en el país y no de los líderes. Gracias, Andrés, ha sido un gusto tenerte como siempre. Gracias. Igual un mensaje final que hemos aprendido, nuestras lecciones y nuestras recomendaciones en todo caso. No, yo creo que la lección aprendida es que nuestras diferencias de cualquier índole, religioso, social, ideológico, hasta futbolístico, las tenemos que resolver pacíficamente, dialogando y concertando, y además cediendo posiciones y encontrando posiciones comunes. Lo común acá es que tenemos una patria, y esa patria se llama Bolivia. Es así, y somos bolivianos ante todo. Aymara, boliviano. Quechua, boliviano. Cruceño, boliviano. Primero es lo boliviano y cada uno se identificará. Segundo, yo creo que el mensaje es más que todo para el movimiento al socialismo, que es su momento de poder recuperar su instrumento a los verdaderos fundadores del MAS, a los orgánicos del MAS. De nada ahora va a servir si siguen socapando esas roscas que estaban, porque hay que hacer de lado a los Quintana, a los Romero, a los Héctor Arce, a los Linera, que no tenían que ver nada con el movimiento indígena original campesino, pero que han instrumentalizado y de la cual se han servido. Y quienes son los responsables de este hecatombe del MAS es justamente este grupo encabezado por también Evo Morales, que los ha socapado. Entonces el MAS... Román Loaiza tendría que volver, Lino Vilca, varios, ¿no? No, el David Choquehuanca, toda la gente que realmente ha sido la que ha construido el instrumento por la soberanía de los pueblos. Claro, tienen que volver y asumir y rescatar su ajayo, su alma, su corazón, su chuima, lo que decimos, ¿no? Su corazón, y reencaminar en realidad a que sean democráticos. Porque esto, la Constitución, no ha sido pues una conquista de un grupo de Evo Morales, sino de toda una sociedad. Y creo que es el momento de que en sano se puedan lavar el rostro, el alma, y ir por la democracia y que muestren nuevos candidatos y que en realidad nunca más salga ese discurso tan disparatado que sacó Evo Morales García Linera de confrontar campo con ciudad. No, Bolivia es una sola, con sus diferencias, pero tenemos que abrazarnos en paz y amor.
Qué lindo que ya podemos respirar tranquilos. Gracias por haber estado con nosotros. ¿Qué edad tienes tú? Tú eres de una generación posterior a la nuestra, ¿no? ¿Tú tienes? 90. No quiere, coquetos son los hombres. No quieren decir su edad. Pero Soy él no, de los 90 más que... ¿De los 90 eres Claro, tú? sí, sí. O sea, tienes 30 y tantos. Sí, más o menos. Oh, mira, es una generación posterior a la nuestra, ¿no? Otro pensamiento. Gracias a los dos gracias, por haber gracias. estado con nosotros. Nos vamos con la tranquilidad de que parece que las cosas ya se van recaminando y que fueron estas dos maravillosas mujeres y muchos otros protagonistas, y usted en su hogar, y usted en su barrio, y usted con su actitud nueva, con su comportamiento hacia las otras personas, que va a hacer que nuestro país progrese rápidamente. Un abrazo, hasta mañana.